a sus contenidos para que todos estemos enterados de qué se trata la costumbre como fuente del derecho. Podemos decir que la costumbre es un modelo de conducta observado reiteradamente en una comunidad que, de acuerdo con el ambiente social en el que nace y se desenvuelve, obliga a los miembros de dicha comunidad a cumplirla. Cuando nosotros estamos en el inicio, cuando una nación empieza, que ahorita hay muy pocas naciones que estén empezando, todas ya tienen un Estado de Derecho formado, pero cuando empezaron los estados de derecho, usted sabe que un estado de derecho es un país que vive regulado por normas que están escritas, pero antes de que todo eso sucediera, la costumbre era la ley, la costumbre era lo que mandaba a las personas y lo que decía que sí, eso hay que realizarlo. Muy bien, pero para que la costumbre fuera una fuente del derecho que nos sirviera para ordenar a la comunidad, debería de tener un carácter muy necesario y que debe de estar dentro de la moral. Toda la costumbre que esté dentro de la moral y dentro del orden público va a convertirse luego en una ley, en un derecho. Cuando hay una mala costumbre que no está dentro de la moral, que no está dentro del orden público, nunca se va a cumplir. Es más, es criticada por el resto de las personas que comparten una misma sociedad, un mismo grupo social. Muy bien, entonces tenemos que decir que una costumbre para que en realidad sea fuente del derecho debe de estar dentro del marco de la moral y dentro del orden público. No podemos decir que una costumbre se va a convertir en ley cuando la costumbre no es buena, cuando no está dentro del orden público, cuando alborota a las personas. Eso no es una costumbre que vaya a convertirse en ley. Debe demostrar su existencia con los requisitos propios de una ley, con los requisitos propios de una ley a nivel local, a nivel regional o a nivel internacional. Muy bien. ¿Qué es la costumbre? Es algo que un individuo o una sociedad hace de manera habitual, repetitivamente, constantemente, en determinados actos que se vive realizando y que la sociedad sabe que hay que hacerlo porque si no estamos fuera de la sociedad. Por ejemplo, hacer cola en un banco, respetar las áreas de parqueo, hacer silencio en la iglesia, todos esos convencionalismos sociales que también vimos, de en un momento u otro vayan a convertirse en alguna ley o simplemente va a ser una fuente que el abogado va a encontrar para poder aplicar la ley cuando se ocasione un problema con alguna persona. Por ejemplo, cuando alguien está haciendo cola, pero venga otra persona y abusivamente se meta hasta adelante, la persona que está haciendo cola va a tomar a golpes a esta otra persona, como ejemplo, y lo golpeó porque se metió. Vaya. Cuando vamos a la ley, prácticamente la persona que golpeó, que defendió su lugarcito, que no se le fueran a colar y golpeó al otro, prácticamente él sí tiene un problema jurídico porque golpeó a la otra persona y las lesiones sí está dentro de un compendio de ley, dentro de una ley. Pero el abogado va a analizar el asunto y va a decir, bueno, él resultó golpeado, es cierto, usted hágase cargo de comprarle medicina para que se cure, pero el delito lo vamos a ajustar a la persona que llegó abusivamente a colarse. O sea que el abogado se ve en una laguna en ese momento porque dice, bueno, la persona que está siendo afectada porque le quitaron su lugar golpeó a la otra y prácticamente el que cometió el delito fue la persona que golpeó, pero ya analizando por qué fue el motivo, habría que mediar. Si le dio unos golpes, si tiene una herida, pues cómprele su medicina, pero usted que llegó a colarse ahí, usted sí tiene una sanción. Usted fue el que provocó ese pleito y salió perdiendo porque salió golpeado. Esa es una situación en donde el abogado utiliza la costumbre como fuente del derecho, como fuente formal del derecho, cuando existe un, una falta de esta naturaleza, cuando no se cumple con un convencionalismo. Mucha gente va a la policía y dice, mire, fíjese que me hicieron esto y toda la cosa. Entonces empieza ya el abogado a ver qué artículo puede acercarse a lo que está sucediendo, porque tiene que consultar con una ley.
No puede decirle, bueno, lo voy a sancionar con tantos días de cárcel o con una sanción económica porque usted se coló. No, porque no está escrito. Debe de haber una ley cercana que le diga, bueno, hay que sancionar a una persona que no respeta el derecho ajeno. Y eso sí lo vamos a encontrar en la ley. Hay que ver, ahí es en donde el abogado usa la jurisprudencia. La jurisprudencia es cuando un abogado está viendo qué ley voy a aplicar a esta persona que cometió un error determinado. Muy bien. Dentro de este país existen costumbres en cada departamento, municipio, incluso en los barrios. Aquí les puse un ejemplo de la comida mexicana, porque la comida mexicana, aunque a usted no le guste el chile, en la comida mexicana siempre van a aplicar chile. Es una costumbre tan radical que cuando un mexicano come sus taquitos y no pican, le pregunta, bueno, ¿y qué pasó con el chile? Toda la cuestión. En cambio, aquí no, aquí a veces a algunas personas les gusta el chile, a algunas personas no, pero esta es una situación, es un convencionalismo social. Nunca se va a aplicar en una ley y nunca se va a sancionar a alguien porque no le eche chile a una comida, no, pero simplemente son costumbres que van erradicadas a una sociedad. Y la sociedad mexicana prácticamente es grande y todo el mundo come chile. Todo el mundo come chile por el hecho de que son sus gustos, pero como costumbre, cuando usted compra una comida mexicana, no hace falta que le diga que le apliquen chile porque prácticamente se lo van a echar. Y qué sabroso, ¿verdad? Muy bien. ¿Qué es una fuente del derecho? Ya sabemos qué es una fuente del derecho, pero vayamos a verlo detenidamente. La fuente del derecho es el lugar donde los abogados, los jueces y los fiscales van a buscar la respuesta jurídica para resolver un caso concreto. Lo buscan en las leyes, lo buscan en normas, lo buscan en tratados internacionales, pueden buscarlos en un decreto, pueden buscarlos en el Código Penal, en el Código Civil, en el Código Laboral, en el Código Mercantil, en cualquier ley. Todo eso es una fuente del derecho que se necesita para que, y ahora, la pregunta es, ¿qué se necesita para que esa costumbre sea una fuente del derecho? Lo primero que se necesita es que se convierta en obligatoriedad, que digamos en un lugar en donde las personas están acostumbradas a ir a traer una ración de comida, por ejemplo, o ir a comprar a un supermercado, tiene que hacer cola antes de ir a pagar. Ese es un ejemplo claro. En los lugares donde hay iglesia, por ejemplo, hay que tratar de no tocar la bocina o hay que pasar despacio, no hay que hablar en voz alta porque la gente está en comunión. Lo mismo en un sanatorio, en un hospital, que hay que guardar el silencio, hay que guardar la cordura. Muy bien, cuando usted tiene la costumbre de realizar una actividad a cierta hora, porque todo mundo a esa hora la realiza, por ejemplo, la hora del recreo. La hora del recreo es algo que no podemos evitar cumplirlo de acuerdo al horario específico que nos hayan puesto para un recreo. Y ya sabemos nosotros que cuando tocan el timbre y todo, pues se terminó la refacción y todo el mundo tenemos que volver a nuestras actividades. Muy bien. Para que esta costumbre se convierta en una fuente del derecho, también debe de tener dos características muy importantes. La primera es que la existencia, que exista una forma, un conjunto de reglas sociales, que hayan convencionalismo dentro del grupo social y decir, bueno, esto es lo que tenemos que hacer, esto es lo que nos conviene y de aquí no nos vamos a mover definitivamente. Entonces, ya tenemos una de las características implantadas. Existe un grupo de costumbres que debemos de cumplir en la comunidad de San José Pinula. Muy bien. Y esta es la parte objetiva. Esta es la parte objetiva de la costumbre. Muy bien. Todas las reglas se transforman después en un derecho positivo. Ya un derecho positivo ya es todo lo que está plasmado en un documento. Muy bien. Primero fue una costumbre, primero fue la existencia de un conjunto de reglas sociales. Ya sabemos que se realizan consuetudinariamente, o sea, todos los días se realiza esto. Entonces, ya falta poco para que esto que es objetivo, que es una objetividad de la sociedad, cumplir con esos convencionalismos, se está convirtiendo ya en subjetivo. Ya cuando es subjetivo, ya pasa a escribirse dentro de un documento legal autorizado por el Congreso de la República y está pasivo, ahí está tranquilito escrito. Se convierte en activo y se convierte ya en objetivo cuando alguien infringe esa ley y entonces tiene que
realizar el abogado, el jurista, el fiscal o cualquier persona relacionada con la autoridad legal, de ver qué es lo que está sucediendo y por qué razón o X razón la persona cometió ese error y sancionarlo. Muy bien. Permítame, por favor. Jóvenes, tengo que realizar algo aquí ahorita. ¿Me hacen un favor?